Estoy hablando del doctor Tito Hurtado, médico cirujano vascular, especialista en angiología, más de 37 años de trayectoria, creo que ya vamos aumentando un año más. Hoy vamos a hablar de trombosis. Sí. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Santa Cruz 56. Con mucha alegría, un gusto verlos y bueno, estamos hoy para hablar justamente de trombosis. La semana pasada hablamos de tromboflebitis, ahora vamos a hablar de trombosis. Para mí es muy importante hablar de ese tema porque hoy en día en la consulta uno ve y llega la gente, me dijeron que es una trombosis o creo que tengo una trombosis. Sería bueno que la gente tenga una orientación, porque inclusive para colegas que no son de la especialidad a veces tienen ciertas dificultades, ¿no? Entre los síntomas, los signos, y la verdad que cuando uno ve a un paciente que tiene trombosis, pues hay que tratarlo a tiempo. Y a veces cuando no saben bien dónde ir, qué especialista, se pierde tiempo y se va a complicar. E inclusive en la trombosis hay el riesgo de vida, ¿no? Doctor, siempre es un gusto tenerlo y en esta oportunidad, como hablamos vamos a hablar de trombosis. Para quienes están escuchando la radio, ¿cómo identificamos el hecho de tener trombosis? Sabemos que en varias oportunidades lo decimos y le pedimos esta explicación. Y es pues necesario, ¿no? A veces nos escuchan alguien nos escucha, a veces lo comentan, a veces es la primera vez que están escuchando este tema, y por eso es nuestra pregunta recurrente: ¿cómo identificamos la trombosis? ¿En qué consiste? ¿Y cuánto daño nos hace a la salud? Bien, es una pregunta muy importante, pero me pidieron unas imágenes. Así. Sería importante ir poniéndola, cosa que yo voy explicando y la gente se va a orientar más fácilmente, ¿no? Ya que tenemos esas fotos y también un video de casos acerca de trombosis. Estamos poniendo las imágenes en este momento para que podamos ir viendo, para quienes nos siguen en redes sociales. Ahí estamos exactamente con las imágenes que nos acaba de pasar el doctor. Bien. Fíjense, cuando hablamos de una trombosis, primero voy a definir qué es una trombosis. Trombosis son coágulos en los vasos sanguíneos. Puede ser en las arterias, como puede ser en las venas. Cuando es un cuadro de trombosis, si quieren pueden dejarlo un ratito ahí la imagen. Ahí esa, por ejemplo, es una trombosis venosa. La trombosis venosa, fíjense que tiene, ahí igual, esa es una trombosis venosa. La pierna que está afectada, que tiene coágulo en las venas profundas, la pierna se hincha y cambia de color, tiene un color más oscuro, más rojo, con relación a la pierna que está sana, como estamos viendo en las imágenes, ¿no? Entonces la persona, al tener una trombosis venosa profunda, tiene un cuadro muy similar al de la imagen, y eso hace que la persona que está con esta dolencia, la principal complicación es embolia pulmonar. De cada 4 o 5 personas que tienen este diagnóstico, la complicación de embolia pulmonar es muy frecuente, es un 20-25% de las personas que no están medicadas correctamente, que no están tratadas. Claro, ahí ya viene el especialista en esto, es un cirujano vascular, ¿no? El cual le va a dar la medicación correspondiente. Generalmente en trombosis venosa el cuadro no es quirúrgico, la conducta no es quirúrgica, quiero decir. La conducta es clínica, se da anticoagulante, porque manipular coágulos en venas profundas es desparramarle los coágulos y ocasionarle una embolia, y la persona se va a morir, se va a óbito. Por eso es que en estos casos la conducta es clínica, se da anticoagulante, pero no hay que darlo pues nomás así por darlo, no hay que ir controlando, al comienzo ajustando la dosis, se hacen estudios periódicos cada 48, 72 horas, luego ya se va espaciando, será cada semana, cada 2 semanas. Mire, ahí tenemos 3 casos diferentes, pero con casos calcados de libro, como la misma característica. La misma característica, ¿no? Una pierna más roja, más oscura, hinchada, y las otras blancas, sin esa, que no están así gruesas, ¿no? O sea, la característica es, en primer lugar, que están más hinchadas una pierna que la otra, sí, y tiene un color distinto. Tiene un color distinto. Entonces, la persona que ha tenido esto, también no es que todos los casos van a ser trombosis. Ahí se hace diagnóstico diferencial, por ejemplo, a veces hay un rash cutáneo de alergia por algo que le irritó, y puede tener también que se hincha la pierna o un poco de enrojecimiento, pero la alergia, cuando es alérgico el cuadro,
hay que hacer diagnóstico diferencial y claro, nosotros los cirujanos vasculares sabemos diferenciar. Doctor, perdón, una consulta sobre ese punto. ¿La pierna tiene una temperatura especial o es la misma? No, también aumenta de temperatura. Buena pregunta, Yera, esa. ¿Por qué? ¿Por qué se pone así más rojo? ¿Por qué se pone más oscuro? Porque al taparse una o más venas profundas, la sangre está pasando más superficial. La sangre está justamente, ya no está, esa vena ya se obstruye y es como cuando tenemos nosotros una vía importante, póngale la doble vía, y trancan una vía, pues hay un embotellamiento. Acá sí, hay un congestionamiento por otros lados. Claro, entonces la sangre busca por dónde pasar. Al estar tapada una o más venas profundas, la sangre se torna a la circulación más periférica, más superficial. Entonces lo que nosotros vemos es el color de la sangre, no es que se haya bronceado esa pierna. Claro. ¿No? Y por otra parte, evidentemente hay más temperatura, ¿no? Ahora, fíjense, ahí tenemos una imagen, dos imágenes, un señor más flaco que también está con una trombosis, una pierna delgada y la otra más gruesa, pero también tenemos una pierna de este señor más gordito, en el cual yo le he puesto esa imagen, se parece a una trombosis, pero en este caso fíjense que la pierna izquierda está más roja, está también hinchada, está más enrojecida, pero en este caso no es una trombosis, en este caso este paciente tiene una erisipela, lo que la gente comúnmente lo llama erisipela. Erisipela es una inflamación de los linfáticos, también en términos médicos se lo conoce como celulitis, pero a veces confunde la palabra celulitis porque hay la celulitis estética, ¿no? Que tienen algunas mujeres, sobre todo cuando son más gorditas. En este caso, esa imagen del señor más gordito es una erisipela o celulitis. Y que también es un enrojecimiento. Se parece porque se hincha, pero en estos casos es diferente porque el paciente cuando tiene este cuadro viene fiebre, malestar general, viene un dolor del cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos, entonces viene con muchos síntomas, cosas que la trombosis no tiene. Y en el caso de la erisipela, ¿cómo es el tratamiento? Yo se lo voy a ampliar el tratamiento en otra ocasión. Es más, me comprometo a que la próxima entrevista sea sobre erisipela, pero para que ustedes tengan una idea, el tratamiento es diferente. En este caso, sí, muy diferente, ¿no? Yo le decía, la trombosis venosa profunda se trata con anticoagulante y otras medicaciones complementarias. Una erisipela o celulitis se la trata con antibióticos. Hay que dar antibióticos específicos. El tratamiento no es menos de 20 a 30 días. Hay que avisar al paciente. También cuando ya desinflama y todo, hay que hacer drenaje linfático. Hay que dar una medicación, se llama venotónica, como que son mejora la irrigación sanguínea, la función de los vasos sanguíneos, el retorno venoso. Entonces el tratamiento es muy diferente, ¿no? Totalmente diferente. Se da en la erisipela tratamiento para la fiebre, para el dolor, cosa que en la trombosis es diferente. Ahora, debo decirle, nos hemos abocado, he hablado de las trombosis venosas, que son los cuadros que estamos viendo, pero también hay trombosis arteriales. Y las trombosis arteriales son diferentes, ¿no? Nosotros sabemos que las arterias son las que salen del corazón y son los vasos sanguíneos que le sentimos el pulso. No tenemos pulso acá, pulso acá. Donde hay pulso, donde hay pulsación en un vaso sanguíneo es una arteria. Y la vena no tiene pulso. Por las venas es por donde la sangre retorna al corazón. Cuando se da esos coágulos, esa trombosis arterial, la conducta es diferente. Imaginemos una persona que tiene una trombosis, son más frecuentes en las piernas, las trombosis arteriales, pero también puede ser en los brazos. En cualquiera de las situaciones donde hay una trombosis, imaginemos una pierna, el dolor es lo primero que aparece, es lo que la pierna no se hincha como la vemos, al contrario, la pierna queda pálida, queda con ese aspecto como si tuviera de un muerto prácticamente, porque no hay circulación, queda así media morada, fría la extremidad. Y el dolor es algo horrible. Entonces el dolor hace que el paciente no espere como una trombosis venosa que a veces van a los varios días. Es más insoportable, el dolor es insoportable, donde la persona llega a gritos prácticamente a una emergencia. Y un cirujano vascular, para sacar esos coágulos, porque el coágulo no es nomás se formó, hay un tiempo en el cual eso, si no uno no lo saca en el tiempo
establecido que son 12 horas, máximo 15 horas, exagerando 15 horas, lo ideal está hasta las 12 horas que uno hace la retirada del trombo, se llama trombectomía, para devolver la circulación a esa pierna que se ha obstruido la circulación. Si uno no lo hace en ese tiempo de las 12 horas, entonces a 15 la pierna va lastimosamente a tener que ser amputada, ya no hay forma más, porque el coágulo se prende tanto que por más que uno lo saque, retrombosa porque vuelve a sangrar, entonces son cosas así. Entonces, así como hay trombosis venosa, que el tratamiento es clínico, ojo, la trombosis venosa, que son las imágenes que hemos visto de las piernas más rojas, más hinchadas, no hay cómo operar eso. Usted manipula quirúrgicamente, va a desparramar los coágulos y le va a ocasionar la embolia pulmonar y la persona se va a morir. Entonces, en esos casos se da, como le digo, anticoagulación más otros medicamentos complementarios. La trombosis arterial son 12 horas, o uno entra a cirugía o si no, lastimosamente va a haber que amputar a la persona. Es más complejo, se puede decir. Es un decir. cuadro muy agudo, muy violento y es muy doloroso. Entonces, hablando de trombosis y trombosis. Doctor, y claro, ¿cómo le digo? Si yo pensara que alguien de mi familia tiene este cuadro, claro, digo, caramba, es complicadísimo. Y la pregunta es, con el pasar de los años, en su experiencia, ¿estos casos de trombosis son más recurrentes o se han ido manteniendo en cuanto a consultas y casos que ha ido viendo? Y edades también, ¿no? Bueno, siempre con el pasar de los años la persona evidentemente puede ir teniendo no solamente en lo que son los vasos sanguíneos, en todo, ¿no? Conforme pasan los años algo va apareciendo. En cirugía vascular, en este caso en patologías vasculares de los vasos sanguíneos, sean arterias o sean venas, con el pasar de los años también se presentan mucho más cosas. Pero debo decirle, con conocimiento de causa, con estadística, yo en mi experiencia, que ya van a ser 37 años que yo estoy ejerciendo la medicina, yo nunca había tenido pacientes de menos de 30 años con una trombosis venosa, por ejemplo, como las imágenes que ustedes han visto de pierna. Y me comprometo, en algún momento tengo una imagen que no la tuve aquí a mano, donde también hay la trombosis en el brazo. Ah, sí. En brazo. Entonces se ve igualito el brazo, se ve, usted le toma la foto y está el uno más rojo, así, más hinchado. Sí. Hinchado. Entonces, pero después de la pandemia y sobre todo después de las vacunas, yo tengo 9 casos registrados, uno de trombosis venosa profunda en un brazo y 8 casos de pacientes de menos de 30 años, que son las imágenes que ustedes han visto. Claro. De esas, fíjense que son imágenes de personas jóvenes, 2 o 3 de esos casos de menos de 30 años, 27 años y una paciente de 26 años. No todas las personas que tuvieron trombosis llegaron, por supuesto, a mi consulta. Claro. Pero fíjese que es un dato muy importante. Yo siempre tuve trombosis venosa en personas mayores, con arritmias cardíacas, con sobrepeso, personas así gordas, ¿no?, con vida sedentaria, personas que fueron operadas y estuvieron muchas horas en la mesa quirúrgica y luego evidentemente en la recuperación, personas que fueron enyesadas de la pierna y estuvieron inmovilizados también durante varios días, son los casos más frecuentes de trombosis, personas que fueron operadas, por ejemplo, de prótesis de rodilla, de cadera, que requiere estar mucho tiempo inmóvil, o inclusive las histerectomías, que son las retiradas del útero, en algunos casos, en algunas cirugías estética, y también en personas que han tenido golpes en las piernas, problemas de poliglobulia son más frecuentes porque la sangre en la poliglobulia está más espesa, tiene mayor posibilidades de coagularse, que son las causas principales de las trombosis. Pero también debo admitir de que, no sé si lo mencioné, un golpe también en la pierna también puede ocasionar.
Y por último, andando, durmiendo, también me olvidé que también persona que está acamada, internada con una enfermedad que es prolongado su tratamiento y está hospitalizada mucho tiempo, también puede hacer trombosis. Y como le decía, por último, hasta en durmiendo, hasta en caminando, puede tener una trombosis. Ok. Doctor Yera, les propongo, vamos a ir a una pausa, breve pausita, Vamos. ¿sí? Y retornamos con el doctor Tito Hurtado, conversando este tema. Bueno, hemos conversado durante un buen tiempo de este tema sobre trombosis, una especialidad del doctor, y que por supuesto para quienes están siguiendo las redes sociales y este programa de Santa Cruz 56, lo vamos a colgar también en YouTube, para que ustedes tengan la posibilidad de escuchar las características de la trombosis, cuáles son las situaciones que se generan a partir de esto y cuáles son las predicciones que también debemos tomar. Y por supuesto, ya en esta parte final, el doctor nos va a dar algunas recomendaciones. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a propósito, doctor? Bueno, la verdad es que las recomendaciones son varias y son un poco complejas, ¿no? Pero para las personas que nos están escuchando, que no son médicos, sería, por supuesto, el sedentarismo no es bueno, el sobrepeso no es bueno. Hacer regularmente ejercicio le va a favorecer. Y si en estos casos la persona también es una persona que tiene arritmia cardíaca, pues tratar de que su cardiólogo trate de ponerlo a ese paciente, a esa persona, de la mejor condición posible. Si es poliglobúlica, esa persona que tiene, los poliglobúlicos son los que tienen la sangre más espesa, también no descuidarse en su medicación y sus controles médicos. Y en esto, si es una persona que está acamada mucho tiempo, que está con una pierna enyesada, tiene que hacer movimiento, porque esa inmovilización predispone bastante a trombosis, ¿no? Por supuesto, lo otro, pues evitar golpes, como yo dije. Y también en las cirugías hay la medicación preventiva con anticoagulantes después de cirugías complejas, cirugías extensas, donde se tardan varias horas. También las chances de hacer una trombosis son grandes. Entonces, hay las dosis preventivas, profilácticas, que van a disminuir considerablemente la posibilidad de que una persona haga una trombosis post cirugía, ¿no? Pero evidentemente esto ya es para los colegas cirujanos. Claro. Entonces ahí están esas recomendaciones del doctor Tito Hurtado en caso de que identifiquemos alguna situación de trombosis. Ya hemos visto las características. Sí, pero sí, eso sería previo, ¿no? Previo. Tratando de evitar. Una vez la persona ya lastimosamente tenga este diagnóstico, entonces, así como las imágenes que han visto, si ve algo más o menos similar, pues definitivamente tiene que acudir a un cirujano vascular para que haga el diagnóstico correspondiente y dé la medicación adecuada y el seguimiento, porque algo que no mencionamos, que es que lastimosamente el diagnóstico de trombosis venosa profunda es para toda la vida. No hay forma de que ese paciente se recupere al 100%. Los tratamientos son paliativos para evitar embolia, para evitar complicaciones mayores, pero hasta que Dios se recoja a esa persona que hizo trombosis, lo va a tener el diagnóstico. Entonces es muy fuerte el diagnóstico. Ahora, yo veo, y esto le digo a la población con mucha frecuencia, bueno, no muchísima frecuencia, pero es común en mi servicio de cirugía vascular, como las personas a veces tienen un dolor en la pierna y le dicen, vamos a hacer un ecodoppler por si un caso no tenés una trombosis. Y cada 10 ecodoppler que me llegan a mi servicio hechos en cualquier lugar, 8 dicen cualquier cosa, menos. Y hay diagnóstico, llega el ecodoppler con el diagnóstico de trombosis y no es trombosis. Entonces, el cirujano vascular sabe diferenciar eso. Y entonces decirles a esas personas que hay algunas que están diagnosticadas como trombosis y no tienen trombosis, ¿no? Lastimosamente a veces, pues obvio, no son de la especialidad, a veces son colegas que no tienen mucha experiencia y le plantan, debe ser una trombosis, ¿no? Yo le digo, hay muchos casos que no son trombosis. Entonces, no es que porque le dijeron y de ahí lo dan como si fuera un documento notariado. Y para qué les voy a entrar en detalle, tenemos poco tiempo, pero
tengo todo el tiempo, la semana pasada, la anterior. Hay casos que la gente llega y no tiene trombosis, ¿no? Y otros que no se descuiden, que acudan, porque lastimosamente una trombosis, pueden googlear ahorita mismo, pueden entrar a Google y preguntar cuál es la principal complicación de una trombosis venosa profunda, y le va a decir embolia pulmonar. ¿Y qué significa embolia pulmonar? Sin tratamiento, óbito, muerte. Y eso era lo que yo quería hacer énfasis, ¿no? La importancia de asistir al médico especializado, que es el cirujano vascular. No voy a decir nombres, pero la otra vez en una avenida muy transitada al sur vi un centro que decía pierda las varices ya, más o menos así, casi como los precios de las tiendas, ¿no? Pierda las varices ya, que no sé qué, sin dolor, no sé cuánto, sin complicaciones, tararara. Suena mágico, pero yo no pondría mi cuerpo, mi vida y mis piernas ni nada en manos de alguien que no sé cuál es el futuro. Y esa es la importancia que quiero hacerles notar, de que uno debe tener también la conciencia o el amor propio por el cuerpo, de no entregarlo a cualquier lugar para hacerse algo que depende de su futuro. Porque no estamos hablando de un aparato electrónico, de nada, estamos hablando de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra salud. Por eso es tan importante asistir al médico especializado, en este caso al cirujano vascular. Yo sobre ese tema justamente, fíjense, todas mis entrevistas, sean en televisión, sean en radio, como aquí en Radio Santa Cruz, sea cuando escribo un artículo, se van a fijar que siempre mi enfoque está direccionado a que la persona, tratar, la que nos está asistiendo, informarlo. Está el mensaje que yo quiero dar es orientarlo siempre, que evidentemente eso nos genera que los pacientes nos busquen, sí, pero lo que dice Yera es muy importante. Toda esa propaganda fantástica, fantasiosa, o cuando es todo muy marketing, siempre hay que desconfiar, claro. Siempre hay que desconfiar. Un médico que se precia de ser médico, que trabaja de forma profesional, tiene forma de hacerse marketing, publicando artículos, cuando es una entrevista, que el tema central sea lo médico en sí. Pero las cosas en medicina hay que ser muy responsables, muy coherentes, ¿no? Todo lo que es muy, ustedes me entienden bien, sí. Lo que es muy propaganda, los médicos no actuamos así, ¿no? Cuando es muy así, hay gente lastimosamente pues incauta, ¿no? Cae y después son las lamentaciones y vemos ahí las complicaciones. ¿Para qué voy a entrar en detalle? Nos va a pasar 10 programas de las complicaciones que uno ve, sí, y le digo y se lo muestro con ejemplos, y en los audios que las grabo a mis pacientes escuchando sus testimonios lo dicen los nombres, pero no es el motivo, claro. Digamos, claro. La ocasión, ¿no? Hay que ser también de todas maneras cauto, tener ética, ¿no? Pero es una realidad. Entonces cae por su propio peso, porque al final están como ofreciendo como vendiendo algo, ¿no? Claro. Y un médico no actúa de esa manera, ¿no? Actúa informando, tratando siempre que el paciente se oriente, para que en caso de que tenga un familiar o le pase algo así, sepa dónde acudir. Al menos conmigo siempre va a ser ese mi principal mensaje. Doctor, la verdad es que siempre aprendemos de usted, volvemos a recordar las veces que viene, de los temas importantes en cuanto a salud, las prevenciones, identificar los síntomas y por supuesto las recomendaciones que usted nos da en base a la experiencia que tiene. Yo, como siempre, ya mi nueva dirección desde hace poco más de 2 años es en la clínica Martín Doeweiler. Yo, dentro de todo ese emporio médico, hospitalario y médico, yo tengo mi mini clínica, que es la clínica Doctor Tito Hurtado de cirugía vascular. Es en planta baja. Siempre digo, la forma más fácil de llegar es decirle, está